Impunidad e injusticia. El 22 de octubre, el caso SQM llegó a su fin. Luego de más de 10 años, el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago absolvió a 8 acusados por delitos tributarios y cohecho. Entre ellos se encontraba uno que hoy es candidato presidencial, al igual que un ex ministro de Estado y también ex integrante del Poder Legislativo. Por el caso SQM, el Ministerio Público investigó supuestos pagos irregulares a políticos de derecha e izquierda. Estos desembolsos habrían tenido el objetivo de financiar campañas parlamentarias y presidenciales, además de algunos partidos políticos. La absolución del tribunal se sustentó en que no se logró acreditar, más allá de toda duda razonable, la falsedad ideológica de los documentos tributarios, como tampoco la existencia de dolo en dicho sentido. Para el abogado y exfiscal Carlos Gajardo, quien en 2014 inició la investigación del financiamiento político ilegal, el veredicto del tribunal tiene aspectos delirantes. Por ejemplo, el profesional reprochó el criterio de diseccionar cada prueba y decir esto por sí solo no prueba nada. En criterio del abogado, todas las evidencias debieron analizarse en su conjunto, para así tener la visión general del escenario que se buscaba demostrar. En palabras de Gajardo, si examinamos cada pieza de un puzzle por separado, nunca veremos la figura completa. En mi opinión, lo que dice el jurista me parece del más básico sentido común, mas no fue así para dos de las juezas. Pero continuemos. Si el tribunal, dice Gajardo, lo que va a pedir es que tengamos grabaciones de los momentos en que se producen los cohechos, que tengamos cohechos certificados ante notario, de alguna manera estamos diciendo que estas conductas nunca las vamos a sancionar. A su vez, el también abogado y ex querellante de la causa, Mauricio Daza, opinó que la resolución evidencia el fracaso del sistema de persecución penal en Chile, y lo que ha vencido, dice Daza, es la impunidad. Según Daza, el veredicto no es sinónimo de que haya fracasado la tesis referente al financiamiento ilegal de la política mediante facturas falsas por servicios inexistentes. El jurista apoyó sus planteamientos al precisar que SQM reconoció en su momento, formalmente, ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que realizó pagos ilegales a autoridades políticas chilenas por al menos $15 millones. Por lo mismo, la empresa debió pagar multas que superaron los $30 millones por haber violado la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Sin embargo, como sabemos, la justicia chilena absolvió a los 8 acusados. ¿Era razonable esperar algo diferente? Viendo el historial de acciones de nuestro Poder Judicial, ocurrió lo que seguramente usted siempre imaginó. Tal como recurrentemente el mismo Daza ha afirmado, quizás el peor problema que Chile tiene como sociedad es la impunidad, o, en su defecto, la existencia de penas ridículamente bajas o en la práctica inexistentes, al no existir la fiscalización adecuada. Varias veces leemos en la prensa la pena libertad vigilada. Posiblemente, para ciertos delitos sea un castigo adecuado. Sin embargo, cuando hablamos de abuso sexual consumado y o reiterado, es claramente una falta de respeto hacia las víctimas y también hacia todo sentido mínimo de justicia. Y, créalo o no, eso es lo que ha ocurrido en más de una ocasión en Chile. Por ejemplo, este año, el exalcalde de Cunco fue condenado a la pena de 3 años y 1 día de libertad vigilada intensiva por el delito de abusos sexuales reiterados hacia 4 funcionarias de la municipalidad. Dichos abusos fueron perpetrados entre 2013 y 2021, siendo además reconocidos por el propio imputado. Aún así,
el tribunal dictaminó que el condenado no fuera a la cárcel. Otro caso similar se conoció en septiembre, en la región de O'Higgins. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a un juez, repito, un juez, como autor del delito consumado de abuso sexual de una persona mayor de 14 años. A pesar de acreditarse, más allá de toda duda razonable, que el juez abusó sexualmente de la víctima, se sustituyeron los 541 días de presidio por una libertad vigilada intensiva. Resultado, otra condena de estas características cumplida en libertad. Para nuestra tranquilidad, nótese que a la libertad vigilada la acompaña el adjetivo intensiva. La pregunta lógica y legítima que surge es: ¿quién, en la práctica, vigila intensivamente a estos delincuentes? Usted y yo sabemos que lo más probable es que nadie lo hará, por diversas razones, incluida la desidia, por cierto, porque está claro que la impunidad y la ausencia de fiscalización van de la mano. El siguiente es un ejemplo de la justicia del primer mundo. En 2019, en Estados Unidos, un empresario chileno de la industria vitivinícola fue sentenciado a 5 meses de prisión, además de a 500 horas de servicio comunitario y a una multa de $100.000. En ese entonces, aproximadamente 72 millones de pesos. La razón: este chileno, expresidente de una compañía, se declaró culpable de pagar en una red de corrupción para que su hija ingresara a una universidad estadounidense. ¿Y por qué se declaró culpable? La razón es clara. De no haberlo hecho, su castigo podía aumentar hasta 20 años de cárcel, una multa de $250.000, más 3 años de libertad vigilada. Por cierto, en este caso la libertad vigilada habría sido posterior a la sentencia de 20 años de prisión efectiva. La experiencia que nos deja el accionar de nuestro Poder Judicial amerita recordar una cita del ministro y activista estadounidense Martin Luther King. La ley y el orden existen con el propósito de establecer la justicia, y cuando fracasan en este propósito, se convierten en represas peligrosamente estructuradas que bloquean el flujo del progreso social. La responsabilidad del poder legislativo y del poder judicial es trascendental, porque cuando la impunidad y la injusticia se convierten en norma, lo que primero tambalea es el Estado de Derecho y luego la democracia. ¿Cuántas comprobaciones más necesitaremos para que nuestras autoridades lo entiendan y, además, les importe?